Segunda de Crónicas. Capítulo 32. Invasión de Sennacherib, rey de Asiria. Después de estas cosas y de estos actos de fidelidad, vino Sennacherib, rey de Asiria, que invadió Judá, y puso sitio a las ciudades fuertes, para apoderarse de ellas. Ezequías, viendo que había venido Sennacherib, y que se proponía atacar a Jerusalén, tuvo consejo con los príncipes y los más valerosos de los oficiales, proponiendo si se cegarían las fuentes de aguas que había fuera de la ciudad, diciendo: ¿Por qué habrán de hallar los reyes de Asiria, cuando vengan, provisión de agua? Todos fueron de su parecer. Y él, entonces, reunió una gran muchedumbre, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por en medio del territorio, para que si venían los reyes de Asiria, no hallasen tanta abundancia de agua. Reparó también con gran cuidado todas las murallas que habían sido derribadas, alzó en ellas torres y una antemuralla. Reparó el terraplén en la ciudad de David, e hizo armas de toda suerte y escudos. Nombró jefes, para mandar al ejército. Y reuniendo luego a todo el mundo en la plaza de la puerta de la ciudad, les habló al corazón, diciendo: Esforzaos y confortaos, no temáis, no os dé miedo el rey de Asiria, y toda esa muchedumbre que trae, porque más son los que con nosotros están, que los que están con él. Él tiene el brazo de carne. Pero con nosotros está Yahvé, nuestro Dios, para ayudarnos y combatir nuestros combates. El pueblo cobró valor con las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, que combatía a Laquis con todo su poder, mandó emisarios a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así, dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿En quién confiáis vosotros para estaros quietos, cercados en Jerusalén? No os engañe Ezequías, para entregaros a la muerte, al hambre, a la sed, diciendo: Yahvé, nuestro Dios, nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el que ha hecho desaparecer sus altos y sus altares, diciendo a Judá y a Jerusalén: solo ante este altar adoraréis y quemaréis perfumes? ¿No sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron acaso los dioses de esas gentes librar sus tierras de mis manos? Que no os engañe, pues, Ezequías, cuando tal cosa quiera persuadiros, no le creáis. ¿Que si ningún dios de los de todas esas naciones y reinos pudo librar a sus pueblos de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos podrá vuestro Dios libraros de mis manos? Otras cosas más, añadieron los emisarios contra Yahvé y contra Ezequías, su siervo. Escribió además cartas en que blasfemaba de Yahvé, Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: Lo mismo que los dioses de las gentes de las tierras no pudieron librar, el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y hablaban en voz muy alta en judío, al pueblo de Jerusalén que se hallaba en las murallas, para asustarles y hacerles entrar en temor, para apoderarse de la ciudad. Hablaron contra el Dios de Jerusalén, lo mismo que contra los dioses de las gentes de la tierra, obra de manos de hombres. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, opusieron sus oraciones a estas blasfemias, y clamaron al cielo. Y Yahvé envió un ángel, que mató a cuantos fuertes y valerosos había en el ejército del rey de los asirios, y al jefe que los mandaba. Y Sennacherib se volvió con afrenta a su tierra, y allí, entrando en el templo de su Dios, hijos suyos, que de él habían salido, le mataron a espada. Así libró Yahvé a Ezequías y a los moradores de Jerusalén, de la mano de Sennacherib, rey de los asirios, y de las manos de todos, y les dio la paz con todos sus reinos. Muchos de estos, aún trajeron a Jerusalén, víctimas, para ofrecer allí sacrificios a Yahvé, y presentes a Ezequías, rey de Judá, cuya fama
fue luego muy grande entre todas las naciones. Por aquel entonces cayó enfermo de muerte Ezequías, y rogó a Yahvé, que le escuchó, dándole una señal de su curación. Pero no correspondió Ezequías al bien que le había sido hecho, antes se ensoberbeció su corazón, y se encendió la ira de Yahvé contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló, y se humillaron con él los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Yahvé en los días de Ezequías. Tuvo Ezequías riquezas y gloria sobremanera, y reunió tesoros de plata y oro, de piedras preciosas, de aromas, de escudos y de cuantas alhajas son de desear. Asimismo, tuvo depósitos para almacenar las rentas de trigo, vino y aceite, y establos para las bestias y apriscos para sus ganados. Hízose también ciudades para él, pues tenía una gran muchedumbre de rebaños, de ovejas, y de toda suerte de ganado mayor, por haberle dado Dios mucha hacienda. Este mismo Ezequías fue el que cubrió los manantiales de las aguas de Gihón de arriba, y condujo las aguas bajo tierra, a occidente de la ciudad de David, y salió con cuanto emprendió. Dios, sin embargo, para probarle, y para que descubriese lo que tenía en su corazón, le dejó en lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que vinieron a él, para informarse del prodigio que había acaecido en la tierra. El resto de los hechos de Ezequías, de todas sus buenas obras, escrito está en las profecías de Isaías, profeta, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmióse Ezequías con sus padres, y fue sepultado en un lugar más eminente que los sepulcros de los reyes, hijos de David. Y todo Judá y Jerusalén celebraron sus funerales. Le sucedió Manasés, su hijo.